El diluvio, una historia de juicio, fe y un nuevo comienzo épico. En los albores mismos del tiempo, cuando el mundo aún resonaba con el eco fresco de la creación divina, y la vida humana, portadora de la imagen y semejanza de su Creador, comenzaba a expandirse, a poblar los valles y las llanuras de la faz de la tierra, algo oscuro, insidioso y profundamente perturbador empezó a crecer. No era una fuerza externa que los oprimiera, no era una calamidad natural que los azotara sin previo aviso, ni un enemigo visible que pudieran identificar y combatir. Era una corrupción que nacía desde dentro, una podredumbre moral que brotaba desde lo más profundo de su ser, una inclinación constante, persistente, inquebrantable, hacia el mal, la bondad innata con la que habían sido creados, el potencial para reflejar la santidad y el amor de Dios, se retorcía y se pervertía, dando lugar a una oscuridad autoimpuesta que envolvía sus corazones y sus acciones. El Creador, aquel que con amor infinito y propósito deliberado había dado forma a cada criatura, que había soplado el aliento de vida en el primer hombre, estableciendo una relación íntima y sagrada, observó desde lo alto, vio con una claridad dolorosa, con una tristeza que solo la perfección puede sentir ante la imperfección, cómo la violencia se desbordaba. No eran solo incidentes aislados de conflicto. La violencia se había convertido en la norma, en el lenguaje común, en el tejido mismo de la sociedad humana. Vio cómo la injusticia tejía su red sobre cada rincón de la existencia, oprimiendo al débil, explotando al vulnerable y exaltando al perverso y al cruel. Cada pensamiento que surgía de la mente humana, cada intención que anidaba en lo más recóndito de su corazón, era perverso, continuamente, sin descanso, sin arrepentimiento. La belleza original de la creación, el propósito divino para la humanidad de ser mayordomos responsables y reflejos de su gloria, se desfiguraba día a día por la elección persistente de apartarse de su fuente de vida, de amor, de verdad y de bondad. La tierra misma, que una vez fue un jardín de deleite, un paraíso de armonía entre el hombre, los animales y su hacedor, ahora gemía bajo el peso insoportable de la maldad de sus habitantes. Era como si la propia creación estuviera contaminada, herida, profanada por la iniquidad humana. Los ríos corrían turbios con la injusticia, el aire se viciaba con la crueldad y el suelo mismo parecía clamar por redención. Y el lamento de la creación herida, el grito silencioso de la tierra y de las almas justas que aún suspiraban por la rectitud, llegó a los oídos divinos, un clamor que, por su propia naturaleza santa y justa, no podía ser ignorado indefinidamente. Génesis, el libro de los orígenes, el fundamento de la historia humana, nos revela un pasaje de una profundidad emocional inmensa, casi insoportable para nuestra comprensión limitada. Nos dice, y el corazón de Dios, el inmutable, se conmovió hasta el arrepentimiento por haber hecho al hombre en la tierra. Sí, le dolió profundamente en su corazón. Deténganse un instante a contemplar esto. No es un simple cambio de opinión o un arrepentimiento humano que implica haber cometido un error. Es un pesar profundo, una tristeza que emana del amor traicionado, de la decepción de ver a aquellos a quienes amó y en quienes invirtió tanto, elegir un camino de autodestrucción y rebelión. El Dios Todopoderoso, el inmutable en su carácter santo y perfecto, sintiendo dolor, pesar en su propio corazón por la senda de autodestrucción que su amada creación había elegido libremente. Es una imagen de amor divino herido y decepción que estremece el alma y nos confronta con la seriedad abrumadora del pecado y su impacto no solo en la humanidad, sino también en la relación con su Creador. La santidad de Dios, su absoluta pureza, su justicia perfecta, no podía coexistir indefinidamente con tal depravación desenfrenada, con una maldad que se había arraigado tan profundamente en el tejido de la existencia humana. La justicia divina exigía una respuesta, una rendición de cuentas por la corrupción que había profanado su creación y violado su ley moral. Y así, se pronunció una sentencia terrible, una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad y de la tierra misma. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, decretó el Señor, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Era un juicio justo, sí, la consecuencia inevitable de la elección humana de rechazar la vida y abrazar la muerte espiritual, pero de una magnitud que helaba la sangre y dejaba sin aliento. Una purificación radical, un reinicio cósmico a través del agua, era necesaria para que la vida, tal como Dios la había diseñado en su bondad original, pudiera tener una oportunidad de renacer libre de la abrumadora marea de la iniquidad que la había ahogado. Pero incluso en el umbral del juicio universal, en medio de la oscuridad más densa que jamás había cubierto la tierra,
cuando parecía que toda esperanza se había extinguido, un hilo de luz brilló, una manifestación asombrosa de la gracia divina que siempre busca preservar un remanente, un testimonio de su fidelidad incluso en medio de la infidelidad humana. En una generación perdida en su propia perversidad, sumergida en la violencia y la corrupción hasta el cuello, existía un hombre que, por la gracia de Dios, era diferente. Su nombre, Noé. Noé no era perfecto por sus propias obras o méritos. La perfección humana, en el sentido absoluto, es inalcanzable para la carne caída. Pero la Escritura nos dice algo vital, algo que lo distinguió radicalmente de sus contemporáneos y que fue la clave de su salvación. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esta gracia no era ganada, no era merecida, era un favor divino inmerecido, un regalo de la bondad de Dios. Y en respuesta a esa gracia, Noé vivió una vida que se describe de manera concisa pero inmensamente poderosa. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En un mundo que corría desenfrenadamente lejos de su Creador, inmerso en la rebelión abierta y el olvido deliberado, Noé eligió la intimidad, la obediencia radical, la comunión constante con el único Dios verdadero. Su vida, su carácter, su caminar diario, era un faro de fe, de rectitud y de esperanza en medio de la tormenta moral que consumía a su generación. Y a este hombre, a Noé, el creador del universo, en su infinita sabiduría, su propósito redentor y su gracia inmerecida, decidió hablarle directamente, revelando sus planes y ofreciéndole un camino de salvación. La revelación y la construcción. La voz de Dios, la misma voz que había llamado a la existencia los cielos y la tierra, resonó en el alma de Noé, no con el trueno del juicio que pronto caería, sino con la claridad inconfundible de una misión de vida o muerte y la promesa de un pacto que aseguraría la continuidad de la vida en la tierra. Le reveló el inminente fin de toda carne, la destrucción total que se avecinaba, no por un capricho, sino debido a la violencia desenfrenada y la corrupción profunda que llenaban la tierra de extremo a extremo, haciendo que su creación se volviera contra sí misma. Y luego, dio las instrucciones, detalladas, precisas, que requerirían una fe y una obediencia que desafiarían por completo la lógica humana, la comprensión de sus contemporáneos y que los pondrían a la burla y el escarnio. «Hazte un arca de madera de gofer», le ordenó Dios. La madera de gofer, un material resistente, quizás un tipo de ciprés o cedro, conocido por su durabilidad y su capacidad para resistir la putrefacción, adecuado para soportar la furia inaudita de las aguas que vendrían. Y no solo el material, sino las especificaciones exactas para su construcción, cada detalle dictado por la sabiduría divina. Harás aposentos en el arca, compartimentos para albergar a la vasta cantidad de vida, y la calafate harás con brea por dentro y por fuera. La brea, un sellador natural derivado de petróleo o la resina, esencial para hacer la estructura completamente impermeable, una barrera impenetrable contra el agua que sería tanto instrumento de juicio como el medio de sustentación y salvación. Las medidas divinas no eran negociables, eran el diseño perfecto para el propósito. De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Imagina la escala de esta empresa en un mundo sin grúas modernas, sin herramientas eléctricas avanzadas, sin la infraestructura de la ingeniería naval que conocemos hoy. Un codo mide aproximadamente medio metro. Estamos hablando de una estructura de unos 150 metros de largo, equivalente a la longitud de un rascacielos moderno acostado, o a un campo de fútbol y medio, 25 metros de ancho, el ancho de una autopista de varios carriles, y 15 metros de alto, la altura de un edificio de 4 o 5 pisos. Un edificio flotante de proporciones monumentales, una proeza de ingeniería sin precedentes para la tecnología de la época, o quizás incluso para muchos siglos después. Noé no recibió planos vagos o sugerencias generales, recibió un diseño arquitectónico divino, cada medida, cada ángulo, cada detalle, crucial para el propósito que Dios tenía en mente, preservar la vida. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, una abertura para la luz y la ventilación estratégicamente ubicada, y a la puerta del arca pondrás a su lado, la única entrada y salida, un punto de control divino, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Los 3 niveles, diseñados para organizar y albergar a la vasta cantidad de vida que contendría, un arca dividida en compartimentos para mantener el orden y la seguridad. La construcción de esta arca no fue un proyecto de semanas o meses. La tradición, basándose en la cronología bíblica y la longevidad de Noé, sugiere que tomó décadas,
quizás incluso 100 años, el tiempo entre el anuncio del diluvio a Noé y su cumplimiento. Imaginen a Noé, un hombre de fe, ya entrado en años al comienzo de la tarea, trabajando incansablemente, cortando árboles enormes, transportando maderos pesados a mano o con la ayuda limitada de animales de carga, ensamblando la estructura pieza por pieza, tablón a tablón. Cada golpe de martillo resonaba no solo en la madera, sino como un acto de fe audaz, una declaración audible de su creencia en la palabra de Dios. Cada capa de brea aplicada era una afirmación de su confianza inquebrantable en la promesa de un Dios invisible que había prometido una destrucción sin precedentes y un medio de escape. Mientras tanto, el mundo a su alrededor continuaba su camino de perdición, sumergido en la incredulidad y el hedonismo. La vida seguía su curso normal, ajena a la advertencia silenciosa y masiva que se levantaba ante sus ojos. Las personas comían, bebían, se casaban, plantaban sus campos, construían sus casas, planeaban su futuro y se reían de Noé. Un arca en tierra seca, lejos de cualquier océano conocido, en medio de un clima que probablemente nunca había experimentado una lluvia torrencial, un diluvio que cubrirá el mundo entero, las montañas más altas. ¡Qué disparate! ¡Qué locura sin sentido! Noé, el predicador de justicia, el constructor de lo imposible, se convirtió en el hazmerreír de su generación, el objeto de chistes y burlas. Su obra era una advertencia silenciosa, un sermón visible que se construía día a día, una invitación al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde. Pero fue ignorada, ridiculizada, considerada la excentricidad de un viejo fanático religioso. Pero Noé, con una determinación nacida no de la terquedad humana o el orgullo, sino de su profunda comunión con Dios, su fe inquebrantable en la promesa divina y su obediencia radical, persistió. Día tras día, año tras año, a través de las décadas, siguió construyendo, a pesar de cansancio, a pesar de las burlas, a pesar de la aparente imposibilidad de la tarea. Porque la tarea no era solo para su propia salvación. Dios estaba estableciendo un pacto, una alianza solemne para preservar la vida y asegurar la continuidad de su plan redentor para la creación. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Una familia, 8 almas en total, elegidas por gracia, destinadas a ser el puente entre el mundo antiguo, corrompido por el pecado, y el nuevo mundo que nacería de las aguas, los depositarios de la promesa divina y los ancestros de toda la humanidad futura. Y el pacto se extendía a toda la creación viviente, una manifestación asombrosa del cuidado de Dios no solo por la humanidad, sino por la vida en todas sus formas. Y de todo ser viviente, de toda carne que respira, 2 de cada especie, un macho y una hembra de cada una, meterás en el arca para que tengan vida contigo, para que la chispa de su existencia no se apague. De las majestuosas aves según su especie, de las poderosas bestias según su especie, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, 2 de cada una, guiados por un instinto divino, entrarán contigo en el arca para ser preservados. Esta no fue una cacería masiva organizada por Noé y su familia, tratando de capturar a la fuerza miles de animales salvajes. Fue una convocatoria divina, un milagro silencioso pero asombroso, una movilización orquestada por el mismo Creador. Imaginen la escena, digna de asombro y reverencia. Animales de todas partes del mundo conocido, grandes y pequeños, feroces depredadores y presas vulnerables, respondiendo a un llamado instintivo implantado por el Creador. Pares de cada especie, convergiendo hacia el arca, entrando ordenadamente, sin pánico, sin hostilidad entre depredador y presa, guiados por una fuerza invisible. Leones junto a corderos, osos junto a conejos, águilas junto a gorriones, elefantes junto a ratones. Un desfile de la biodiversidad del planeta, un arca viviente que entraba en el refugio, guiado no por la mano del hombre, sino por la mano invisible y soberana de Dios. Noé y su familia fueron testigos de este milagro viviente, su fe fortalecida con cada criatura que cruzaba el umbral de la inmensa puerta. La arca se llenaba, no solo de animales, sino de la promesa de un futuro, de la esperanza de un nuevo comienzo para la vida en la tierra. El tiempo se acortaba. La paciencia divina, habiendo esperado por generaciones, habiendo ofrecido oportunidades para el arrepentimiento a través de la predicación de Noé, estaba llegando a su punto culminante, la entrada y el diluvio. 7 días, solo 7 días más. Un breve lapso final antes de que el juicio se desatara sobre la tierra y toda carne. Dios dio la última instrucción a Noé,
una orden final que marcaba el fin de la oportunidad para el mundo exterior y el comienzo del aislamiento para los de adentro. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La puerta del arca, que había permanecido abierta como una última invitación a la salvación, estaba a punto de cerrarse para siempre. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, 8 amas en total, obedecieron sin dudar, sin demorarse. Entraron en la vasta y ahora abarrotada estructura de madera, dejando atrás el mundo que conocían, un mundo que pronto dejaría de existir. Los miles de animales, limpios en 7 pares para el propósito del sacrificio futuro y la repoblación abundante, no limpios en pares, y las aves en 7 pares, ya estaban dentro, acomodados en los 3 niveles del arca, un zoológico flotante de esperanza, un santuario de vida en medio de la muerte inminente. Y entonces ocurrió el acto final antes del cataclismo, un momento de solemnidad y finalidad. Noé no cerró la puerta desde adentro. No fue una acción humana la que selló su destino. La Escritura, en su concisa y poderosa narrativa, dice: y Dios le cerró la puerta. Un acto divino, directo y definitivo. La puerta del arca, sellada por la mano del Creador mismo, era la protección absoluta para los de adentro, el refugio seguro e impenetrable en medio de la tormenta venidera. Y era, al mismo tiempo, el sello del juicio para los de afuera, la confirmación de que el tiempo de gracia para esa generación había terminado, que su rechazo a la advertencia había sellado su destino. El mundo, ajeno a la inminencia de su destino, continuaba en su rutina diaria, inmerso en su incredulidad y sus placeres. Comían, bebían, se casaban, plantaban, construían, planeaban su futuro terrenal, vivían como si nada fuera a cambiar, burlándose quizás de la arca cerrada y del silencio de Noé, que ya no predicaba, sino que esperaba en obediencia, hasta que el cielo se oscureció de una manera nunca vista antes, no gradualmente, sino con una intensidad aterradora. No fue crepúsculo, ni una tormenta pasajera que pronto amainaría. Las primeras gotas cayeron, pero no eran gotas de lluvia ordinaria. Eran torrentes, cataratas que se desplomaban desde arriba con una fuerza y una furia aterradoras, como si las compuertas del cielo se hubieran abierto de golpe. Y no solo venían de arriba. Las fuentes del gran abismo se rompieron, desde las profundidades de la tierra. Aguas subterráneas contenidas durante eones, vastos océanos internos, brotaron con una fuerza inaudita, violentamente, fracturando la corteza terrestre, uniéndose a la furia celestial en un cataclismo dual. 40 días y 40 noches. El cielo se abrió en un torrente incesante, una furia líquida que caía sin pausa, sin descanso. Y desde las entrañas mismas de la tierra, las fuentes del gran abismo se rompieron con estruendo, liberando océanos contenidos. La lluvia y las aguas subterráneas se unieron en un diluvio implacable, un torrente cósmico que subía sin piedad, engulló las llanuras, escaló las colinas más empinadas y finalmente, con una fuerza aterradora, cubrió las montañas más altas bajo un manto de agua. Cada pico bajo el vasto cielo fue sumergido. La tierra, el vibrante escenario de la vida humana y animal, desapareció por completo bajo un océano turbulento, embravecido, mortal y sin límites visibles, un vasto sudario de agua sobre el mundo antiguo. Todo ser viviente que respiraba y se movía sobre la tierra, fuera del arca, pereció. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, grandes y pequeños, desde el más poderoso león hasta el más diminuto insecto, aves que surcaban el cielo. Todos fueron arrastrados por el torrente implacable, consumidos por las aguas del juicio divino. La vida, en su vasta mayoría, fue extinguida de la faz de la tierra, borrada por la magnitud de la devastación. Solo el arca, esa inmensa caja de madera calafateada, un punto solitario de vida en un mar de muerte, flotaba sobre la superficie de las aguas. Zarandeada por las olas gigantes, golpeada por el viento huracanado, sacudida por la furia de la naturaleza desatada, pero inexpugnable, sostenida por la promesa divina y la mano protectora de Dios. Dentro, imaginen el sonido, el rugido constante y ensordecedor del diluvio, un estruendo que no cesaba día ni noche, el crujir y gemir de la madera de la arca mientras era zarandeada por la fuerza del agua, los sonidos de las miles de criaturas, quizás asustadas, quizás en silencio expectante, un coro de vida en medio del caos. El miedo, la incertidumbre, la claustrofobia de estar confinados en ese espacio limitado por tanto tiempo. Pero también, para Noé y su familia, la certeza inquebrantable de que estaban allí por la promesa de Dios,
que su fe y obediencia habían sido recompensadas con la salvación. No era la fortaleza del arca en sí misma lo que lo salvaba, aunque estaba divinamente diseñada. Era la mano poderosa y protectora de aquel que la había ordenado construir y que ahora la sostenía sobre las aguas del juicio. 150 días. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. No fue un evento pasajero, una tormenta de unos pocos días. Fue un periodo prolongado de aislamiento total del mundo exterior, de estar a la deriva en un mundo de muerte líquida, sin ver tierra, sin ver nada más que agua hasta el horizonte. El arca, un solitario navío de vida, un microcosmos de esperanza, flotando sobre la inmensidad desolada. 150 días de espera, de paciencia forzada, de confiar en que Dios, que se había acordado de ellos al cerrar la puerta, se acordaría de ellos de nuevo para traerlos a tierra firme y comenzar de nuevo. El descenso de las aguas y la esperanza. Pero la ira de Dios, aunque terrible y justa, es temporal. Su misericordia y sus propósitos redentores son eternos y prevalecen. El capítulo 8 de Génesis se abre con palabras que son un bálsamo para el alma después de la intensidad del juicio y la larga espera. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias, y de todo reptil que estaban con él en el arca. Dios no se había olvidado de aquellos a quienes había preservado por su gracia. Su propósito de preservar la vida y comenzar de nuevo con una humanidad redimida permanecía firme en su corazón. Dios, en su soberanía y control absoluto sobre la creación, envió un viento sobre la tierra, un aliento divino que comenzó a revertir el cataclismo. No fue un proceso instantáneo, sino gradual. Las fuentes del abismo se cerraron, conteniendo las vastas aguas subterráneas. Las compuertas del cielo se detuvieron, cesando la lluvia torrencial que había caído sin parar. Lentamente, el torrente implacable comenzó a ceder. Las aguas, que habían subido con furia destructora, ahora descendían gradual y continuamente, menguando día tras día, revelando poco a poco la forma de la tierra debajo de su vasta superficie. Después de 150 días de prevalecer, las aguas habían disminuido lo suficiente como para que el arca, guiada por la providencia divina, encontrara un punto de apoyo. Se posó, no en un puerto familiar o una llanura conocida, sino sobre las cumbres de las montañas de Ararat, un anclaje seguro en un mundo aún cubierto de agua, pero donde las alturas, los picos más altos de la cordillera, comenzaban a emerger como islas solitarias en un vasto mar interior, los primeros signos de tierra seca. Todavía pasaría un tiempo considerable, más de 7 meses desde que el arca se posó, antes de que la tierra estuviera lo suficientemente seca y habitable para que la vida, tanto humana como animal, pudiera volver a prosperar fuera del confinamiento del arca. Las aguas seguían bajando, revelando más y más de paisaje desolado, un mundo transformado por el diluvio. Después de 40 días más desde que las cumbres se hicieron visibles, Noé, con el corazón lleno de esperanza y ansiedad por saber el estado del mundo exterior, por ver una señal palpable de que la vida era posible de nuevo, abrió la ventana del arca que estaba en el techo. Primero envió un cuervo. El cuervo, un ave resistente y carroñera por naturaleza, voló de un lado a otro, encontrando quizás alimento en los cuerpos que las aguas habían dejado al descubierto en las cumbres emergentes, hasta que las aguas se secaron completamente de la tierra. Era un explorador práctico, capaz de sobrevivir en condiciones difíciles, pero su vuelo no trajo una señal clara del estado de la tierra en cuanto a vida vegetal o habitabilidad general. Luego, con una esperanza más tierna, con el anhelo latente de ver florecer la vida de nuevo, envió una paloma, una ave más delicada, un símbolo de paz, que necesita un lugar seco y seguro para posarse, que busca un hogar, un nido. La paloma alzó el vuelo sobre la vasta e implacable extensión de agua, buscando tierra firme, un signo verde de vegetación, cualquier lugar donde posar la planta de su pie, pero no encontró ninguno. Las aguas aún cubrían la vasta y desolada superficie de la tierra. Desalentada, regresó al arca, a su único refugio conocido. Y Noé, con ternura y comprensión paternal, extendió su mano a través de la ventana y la recogió, trayéndola de vuelta al refugio seguro del arca. La tierra no estaba lista. La espera, aunque dolorosa, debía continuar. Esperó 7 días más. Un periodo de paciencia y expectativa renovada. Con fe y esperanza, volvió a enviar la paloma fuera del arca. Esta vez, al atardecer, en el crepúsculo, la paloma regresó, y en su pico traía algo pequeño pero inmensamente significativo, un símbolo de vida y renovación, una pequeña rama de olivo recién arrancada, una señal,
una señal inconfundible de vida vegetal, de que la vegetación, la primera forma de vida terrestre en recuperarse del cataclismo, comenzaba a brotar de nuevo de la tierra empapada y purificada. La esperanza, como esa pequeña hoja verde y vibrante, florecía en medio de la desolación. Las aguas retrocedían, la tierra emergía y la vida comenzaba a reclamar su lugar en el nuevo mundo. Noé esperó 7 días más, un último periodo de espera antes de la liberación final. Por tercera vez envió la paloma, y esta vez la paloma no regresó. Era la señal definitiva, la confirmación que Noé había estado esperando con anhelo. La paloma había encontrado un lugar para vivir, un nido en el nuevo mundo. La tierra estaba seca. La misión del diluvio, el juicio purificador, había concluido. El camino estaba libre para que la vida, preservada en el arca, saliera y comenzara de nuevo. La salida, el sacrificio y el pacto. La tierra estaba seca. El juicio había pasado. La purificación se había completado y la larga y ardua espera había terminado. Después de más de un año confinados en el arca, un año de aislamiento del mundo exterior, un año de fe inquebrantable de dependencia total de Dios para su supervivencia, la palabra del Señor llegó a Noé una vez más, una orden para el futuro, una comisión divina para repoblar la tierra. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se mueve sobre la tierra, sacarlos contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Imagina ese momento cumbre, el clímax de la larga y tensa espera, la liberación después de un año de confinamiento. Abrir la puerta que el propio Dios, con su mano soberana, había sellado. Sentir el aire fresco y húmedo pero puro en el rostro por primera vez en meses. Dar el primer paso cauteloso sobre la tierra firme, una tierra purificada por el juicio divino, lavada de la iniquidad que la había corrompido, una tierra virgen y lista para un nuevo comienzo. Sentir la solidez inquebrantable del suelo bajo los pies después de tanto tiempo flotando en la incertidumbre de las aguas turbulentas. Respirar profundamente el aire limpio de un mundo recién lavado, un aire que ya no estaba viciado por la violencia y el pecado de la generación anterior, un aire de pureza, de potencial ilimitado. Levantar la vista al cielo, ya no amenazante con cataratas implacables, sino vasto, abierto, de un azul renovado y lleno de promesa, un lienzo infinito para un nuevo comienzo para la humanidad y toda la creación preservada. La familia de Noé, las 8 almas que habían sido preservadas por la gracia divina y la fe obediente, salieron del arca, los únicos sobrevivientes humanos de un mundo desaparecido. Y detrás de ellos, en una procesión asombrosa y conmovedora, un desfile de esperanza y renovación, emergieron las miles de criaturas, 2 por 2, 7 por 7, la semilla de la vida para repoblar el planeta. Era un éxodo de vida, una segunda oportunidad para la creación en su totalidad, un testimonio viviente y palpable de poder preservador de Dios y de su fidelidad a su pacto. La primera acción de Noé a pisar la tierra seca, antes de buscar refugio, antes de buscar alimento para su familia, antes de cualquier otra necesidad terrenal, fue la adoración. Edificó un altar a Dios, el Dios que los había salvado de la destrucción universal. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, aquellos que habían sido preservados en abundancia precisamente para este propósito sagrado, y ofreció holocausto sobre el altar. Era un acto de gratitud profunda, inmediata y sincera, un reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte, y un agradecimiento por la salvación inmerecida que habían recibido. Era una consagración del nuevo mundo, de la nueva oportunidad a su Creador y Preservador. Y el aroma de ese sacrificio, el humo que ascendía del altar en esa tierra recién purificada, no era solo el olor de la carne quemada para Dios. Era, como dice la Escritura en un lenguaje profundamente simbólico, olor grato para el Señor. Era la fragancia de la fe, de la obediencia, de la redención, de la adoración sincera y del restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre a través del sacrificio. Y en respuesta a esa adoración, a ese acto de fe de Noé, Dios hizo una declaración que resuena a través de los siglos, una promesa que sostiene la tierra hasta el día de hoy, una manifestación de su paciencia inagotable y su plan redentor a largo plazo. Dijo Dios en su corazón, una promesa hecha a sí mismo y a la creación. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación de corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir toda criatura viviente, como he hecho. Una promesa incondicional, basada no en la mejora de la naturaleza humana,
que Dios reconoció con realismo que seguiría inclinada al mal desde la juventud, sino en su propia fidelidad, su paciencia y su propósito redentor. A pesar de que la naturaleza pecaminosa del hombre persistiría, Dios no volvería a usar un diluvio universal para aniquilar toda vida. Su justicia había sido satisfecha en el juicio del diluvio, y ahora su misericordia y paciencia se manifestarían de una nueva manera, permitiendo que la historia humana continuara, que las naciones se desarrollaran, que su plan de salvación se desplegara, apuntando hacia una redención futura y definitiva. Y para sellar este pacto eterno, esta promesa irrevocable que abarcaba a Noé, a su descendencia, a la tierra misma y a toda criatura viviente para todas las generaciones futuras, Dios otorgó una señal visible, un recordatorio constante, pintado en el lienzo mismo del cielo. Mi arco he puesto en las nubes, declaró, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, ese arco de colores vibrantes y espectaculares que aparece en el cielo después de la lluvia, un puente de luz y color que se extiende de horizonte a horizonte. No es solo un fenómeno meteorológico hermoso, un simple juego de luz y agua refractada. Es un símbolo divino, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios, de su promesa a Noé y a toda criatura viviente de que las aguas del juicio universal nunca más cubrirán la tierra para destruirla por completo. Es un puente de color que une el cielo y la tierra, una garantía visible de la misericordia divina en medio de la tormenta, un recordatorio de que incluso después de la lluvia más fuerte, el sol de la promesa de Dios sigue brillando. Noé, el hombre que halló gracia en medio de una generación perversa, el constructor del arca por fe, perseverando a través de décadas de trabajo y burla, el padre de un mundo renacido, el ancestro de toda la humanidad postdiluviana. Su historia es mucho más que un relato de destrucción y supervivencia milagrosa. Es una épica de fe inquebrantable en la palabra de Dios, de obediencia radical incluso cuando parecía absurdo a los ojos del mundo, y de la fidelidad inmutable de un Dios que, incluso en medio del juicio justo y necesario, extiende su mano para salvar, para preservar y para prometer un futuro. Es un recordatorio poderoso de que, por muy oscura que parezca la noche, por muy abrumadora que sea la marea del mal en el mundo, siempre hay esperanza y un camino de salvación para aquellos que confían en él y caminan en obediencia, y que la promesa de un nuevo comienzo, marcada por el resplandor de un arco en las nubes, está tan cerca como el próximo rayo de sol después de la tormenta. La historia de Noé y el diluvio, un relato de juicio divino sobre la iniquidad humana, sí, pero sobre todo, un testimonio perdurable de la gracia salvadora de Dios, la fe que obra obediencia, y el pacto eterno que sostiene la creación y ofrece esperanza a la humanidad. Una historia que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia senda, la seriedad del pecado, la paciencia de Dios y la inmensa promesa de un nuevo comienzo, de redención y de vida disponible a través de la fe en el Creador y su plan eterno. Que el arco iris nos recuerde siempre su fidelidad.